nos encontramos en la península ibérica. Algunos todavía no se habían enterado de esto, pero así es, rodeados por 2 mares y un océano. Y aunque la mayoría vivimos aquí en Madrid, la pesca, particularmente en zonas costeras, resulta tan habitual como necesaria para subsistir. Ya sea aquellos que se internan en el mar para pescar o los que transportan las capturas o aún aquellos que las van a comercializar, la pesca sigue siendo un sector principal de la economía nacional. Y solamente en España moviliza unos 900 millones de kilos anualmente. Eso significa que se calcula que cada ciudadano consume aproximadamente 20 kilos de pescado al año. 20 kilos son muchos kilos. Y si el de al lado no come pescado, entonces tú tendrás que comer 40 kilos para completar la media y así sucesivamente. De manera que nos damos cuenta de lo importante que es para un país como el nuestro el poder contar con ese recurso de provisión y de alimentación. En esta mañana nos disponemos a estudiar una porción de la Escritura en la que se nos va a hablar de pesca también, particularmente de un sistema de pesca, pero un sistema de pesca en el que va a primar más la calidad que la cantidad, en el que no importa tanto el número como la naturaleza de las, entre comillas, capturas que este sistema de pesca nos permitirá lograr. Os invito a abrir vuestras Biblias al Evangelio de Mateo, Mateo capítulo 13, versículos 47 al 50. Este va a ser nuestro texto en el día de hoy. Dice así la palabra de Dios. Vamos a leer el texto, Mateo 13, versículo 47. El reino de los cielos también es semejante a una red barrendera que se echó en el mar y recogió peces de toda clase. Y cuando se llenó, la sacaron a la playa y se sentaron y recogieron los peces buenos en canastas, pero echaron fuera los malos. Así será en el fin del mundo. Los ángeles saldrán y sacarán a los malos de entre los justos y los arrojarán en el horno de fuego. Allí será el llanto y el crujir de dientes. Hasta aquí nuestro pasaje en esta mañana. Decimos eso de que a la tercera va la vencida. Pero en nuestro texto de esta mañana, el Señor Jesucristo va ya por la séptima parábola. Y todavía no ha agotado todo lo que tiene que decir en parábolas, porque todavía no ha agotado todo lo que tiene que decir acerca del reino de los cielos. Todavía no ha agotado todo lo que tiene que decir acerca del reino de los cielos, porque su audiencia todavía no ha captado todo lo que debería acerca del reino de los cielos. De manera que el Señor Jesucristo va a continuar con su exposición acerca del reino de los cielos en forma de parábolas. Y en esa exposición en forma de parábolas consecutivas, particularmente en esta, la séptima de esas parábolas a la que estaremos prestando atención en esta mañana, nos encontramos 3 momentos clave, 3 instantes, 3 lances, nunca mejor dicho, muy bien diferenciados en lo que tiene que ver con el reino de los cielos. Y que van a hacer patente la seriedad de los cielos, que van a confirmar la solemnidad en todo lo que rodea a este reino de los cielos. Hemos de entender que el mensaje que Jesús predica, hemos de entender que el mensaje que Jesús proclama es un mensaje solemne, serio, con implicaciones solemnes, serias. No se trata de un entretenimiento más,
no es una opción entre muchas con las que podemos ocupar el tiempo. Si de lo que se trata es de afrontar esta vida con garantías, si de lo que se trata es de afrontar la eternidad con garantías, debemos prestar entonces la atención debida. Porque puede haber algún asunto más solemne, puede haber alguna cuestión más seria que el dónde pasarás la eternidad. Y de esto es precisamente de lo que Jesús va a hablar en esta parábola. Después de haberle presentado a sus oyentes las 6 anteriores que encontramos en este capítulo 13, Jesús va a continuar con su serie y llega a la que hoy nos ocupa, la número 7, una parábola breve, como varias de las anteriores, pero terminante, determinante, concluyente, decisiva. Y como digo, podemos dividirla en 3 partes bien diferenciadas, porque ella misma nos va a presentar 3 momentos, 3 fases bien diferenciadas: la colecta, la clasificación y la condena. Así es como Jesús va a dividir su propio texto a medida que lo va explicando. Y lo primero que nos encontramos aquí es con lo que podríamos llamar la colecta, versículo 47. Vamos a leerlo una vez más. Mateo 13:47 dice: el reino de los cielos también es semejante a una red barrendera que se echó en la mar o en el mar y recogió peces de toda clase. Los judíos en general no se prodigaban demasiado en lo que a navegar los mares se refiere. Pero alrededor del llamado Mar de Galilea, este gran lago, son bastantes personas las que van a vivir de la pesca en tiempos de Jesús. Y eso incluye tanto a los que se internan en el agua como a los que posteriormente van a tratar de dar salida a ese pescado, de vender ese pescado. Y es precisamente allí, junto al Mar de Galilea, junto al lago de Galilea, que Jesús, cerca de la orilla, está enseñando a sus discípulos. Jesús destaca como un maestro por encima de todos los demás maestros. Y notamos que no va a necesitar elaborar discursos complicados para dar a conocer su enseñanza. Varios de sus discípulos eran pescadores, sus familiares también. Y en distintas ocasiones nos encontramos con los discípulos y aún con el mismo Jesús pescando, echando redes, remendando redes, recogiendo redes. Precisamente en este mismo lugar en el que ahora se encuentran junto al Mar de Galilea. Y los que habéis seguido el estudio de este capítulo 13 recordaréis que es así como comienza el capítulo. Dice ahí que ese mismo día salió Jesús de la casa y se sentó a la orilla del mar. Y se congregaron junto a él grandes multitudes, por lo que subió a una barca y se sentó, y toda la multitud estaba de pie en la playa. Claro, a medida que el capítulo avanza, sabemos que Jesús entró en una casa y luego volvió a salir, pero en cualquier caso se encuentra muy cerca de ese mismo lugar en el que había comenzado esta serie de parábolas. Así que después de hablarles del campo en las anteriores, un campo que conocían muy bien, ahora pasará a hablarles de la pesca, una pesca que conocían también. Y aquí, de manera concreta, se va a referir, Jesús va a mencionar un sistema de pesca muy particular. Para muchos, las únicas redes que existen son las redes sociales. Y no le saques de ahí. Pero hay vida más allá de las redes sociales. Y hay redes más allá de las redes sociales. Y entre todas esas redes que existen está la red que nuestro texto llama red barrendera. Una red que por sus características va a arrastrar todo a su paso. Una red que por su configuración va a atrapar todo a su paso. Hoy en día existen redes barrenderas de este tipo, tan grandes
que pueden llegar a capturar en una sola operación hasta 200 toneladas. Eso es una barbaridad. Las redes barrenderas de la época de Jesús no eran tan sofisticadas, pero el planteamiento, al fin y al cabo, era el mismo. Una vez desplegadas esas redes en tiempos de Jesús, podían llegar a medir 25 metros de largo y a medida que se iban desplazando, envolvían y apresaban absolutamente todo a su paso. Todo género de peces, dice Mateo. Si leemos nuestro texto, dice ahí, recogió peces de toda clase, literalmente todo tipo de peces, toda raza de peces. En realidad, esta palabra que Jesús emplea aquí no se usaba tanto para distinguir los distintos tipos de peces, sino más bien los distintos tipos de personas. Las distintas clases de personas. Esto es lo que Jesús tiene en mente en realidad. No está pensando simplemente en peces, sino que la parábola terminará hablándonos finalmente de personas. Y existen distintos tipos de personas. Diríamos que no hay dos iguales. Pero de entre toda esa gran variedad de personas, Jesús va a terminar haciéndolos a un lado o al otro, porque finalmente el texto nos confirma que por muy distintos que seamos, por muy poco que físicamente y aún en carácter nos parezcamos, solamente hay dos tipos de personas en el mundo. Jesús va a terminar colocando a todos en uno o en otro lado y nadie se queda en el medio. Hay buenos y hay malos, dice Jesús. Hay aprobados y hay suspensos, dice Jesús. Y como se nos insistirá a continuación, no nos corresponde a nosotros calificar, no nos corresponde a nosotros clasificar, pero sí nos corresponde a nosotros colectar, si lo podemos poner de esta manera. Sí nos corresponde a nosotros pescar. Esa es nuestra responsabilidad. Ese es nuestro cometido. Esas son nuestras órdenes, no para algunos, sino para todos. Mateo 10:7 dice, cuando vayáis, predicad. Y predicad diciendo, el reino de los cielos se ha acercado. Yo te pregunto en esta mañana, tú que dices ser un discípulo de Jesucristo, tú que dices seguirle a Él, tú que dices obedecerle a Él, tú que dices haberle amado a Él, porque Él te amó primero, ¿estás llevando a cabo tu cometido? ¿Estás desplegando tus redes como deberías? Y de nuevo, no me refiero a las redes sociales y tampoco a las redes de los pescadores. Porque desplegar las redes no es otra cosa que anunciar el Evangelio. Desplegar las redes no es otra cosa que cumplir nuestro cometido. Y cumplir nuestro cometido no es otra cosa que proclamar el Evangelio. Proclamar el Evangelio de manera activa. Proclamar el Evangelio de manera apasionada, porque es el Evangelio. Proclamar el Evangelio de manera obediente, porque es nuestra obligación. Proclamar el Evangelio de manera específica, concreta, proposicional, porque el Evangelio no es solamente una manera de vivir, es un mensaje a comunicar. Jesús va a apelar a esta misma idea de capturar, de pescar, cuando en un momento determinado, en el capítulo 4 de este mismo Evangelio de Mateo, va a llamar a algunos de sus discípulos. Discípulos que sabían muy bien de lo que se trataba este mundo de la pesca. En el versículo 18 de Mateo capítulo 4 dice ahí que andando de nuevo en el mismo lugar, junto al mar de Galilea, vio a dos hermanos, a Simón, llamado Pedro, y a Andrés, su hermano, echando ¿qué? Una red al mar. ¿Por qué? Porque dice el texto que eran pescadores, eso es lo que hacen los pescadores, pescar. Y les dijo, seguidme y yo os haré pescadores de hombres. Qué ingenio el de Jesús, ¿verdad? Qué juego de palabras.
Pero no solamente era un eslogan o una frase impactante que llamase la atención de aquellos pescadores. Jesús estaba hablando en serio. Entonces ellos, dejando al instante las redes, le siguieron. Y pasando de allí vio a otros dos hermanos, Jacobo, hijo de Zebedeo, y Juan, su hermano, ¿dónde? En la barca de su padre. ¿Por qué? Porque también eran pescadores. ¿Y qué hacían? Remendar sus redes. ¿Y qué les dijo Jesús? Venid vosotros también. Los llamó y ellos, dejando al instante la barca y a su padre, le siguieron. Jesús los llamó para pescar, pero para pescar hombres. Este es el momento de pescar. Esta es la misión para los seguidores de Cristo. No estamos aquí para entretener a los peces. No estamos aquí para echarle pan a los peces. O simplemente para acompañar a los peces. Como esos submarinistas que se sumergen en el mar con el compromiso de solamente observar los peces. No pueden tocarlos, no pueden pescarlos. Nosotros no hemos sido reclutados para hacer snorkel espiritual. Eso no existe en la Biblia. Estamos aquí para pescar. Y pescar tiene que ver con anunciar el Evangelio. Tiene que ver con proclamar el Evangelio. Para eso nos llamó el Señor. Para eso nos mantiene aquí el Señor. Y por eso un día tendremos que rendirle cuentas. Y en este caso, por si hubiera alguna duda, contamos con todo lo necesario para llevar a cabo esta tarea. No ya con una red barrendera, sino con el Evangelio. Un Evangelio que es poderoso para cambiar vidas. Nosotros mismos somos testigos de ello. Un Evangelio que es poderoso para cambiar vidas. No existe otro método, no existe otra estrategia, no existe otra herramienta. Es el Evangelio potenciado y, por supuesto, dirigido por el Espíritu Santo, el que puede llevar a cabo esta obra de pescar, de capturar, de cosechar almas para Dios. Hay muchas religiones falsas, hay muchas sectas con sus metodologías, con sus estrategias. Se ponen en las plazas, se ponen en los parques, reparten papelitos, nos sonríen, nos miran alegres, tratan de convencernos. El Evangelio no tiene nada que ver con eso. Y no que no podamos sonreír, no que no podamos estar en las plazas, pero dice la Escritura que el Evangelio es poder de Dios para salvación. Y esto es lo que nosotros hemos sido llamados a comunicar. Esta es la tarea de la cual el Señor un día nos va a pedir cuentas, por la cual un día el Señor nos va a llamar al orden. Pero una vez que ha dejado esto sobre la mesa, Jesús va a avanzar a una siguiente fase, a un momento posterior en su parábola. Y después de insistirles en la importancia de la colecta, pasará a hablarles de la clasificación. Versículos 48 y 49, la clasificación. Vamos a leer de nuevo Mateo 13, 48. Dice ahí, después de que esta red se ha puesto en funcionamiento, que cuando se llenó, la sacaron a la playa y se sentaron y recogieron los peces buenos en canastas, pero echaron fuera los malos. Así será en el fin del mundo. Los ángeles saldrán y sacarán a los malos de entre los justos. Si la pesca formaba parte natural de la cotidianidad de aquellos judíos, clasificar la pesca formaba parte de la práctica habitual entre aquellos pescadores judíos. Porque no todas las capturas iban a tener el mismo valor. Pero particularmente para ellos, judíos, porque no todas las capturas tendrían el mismo provecho. Dicho de otra manera, los judíos no podían comer de cualquier tipo de pescado. Según lo recogido en la Torá, según lo recogido en el capítulo 11 del libro de Levítico, hay algunos tipos, hay algunos géneros que no estaban permitidos para el alimento,
que resultaban impuros para llevarlos a la mesa. En la época en la que Jesús se dirige a sus discípulos, los historiadores y geógrafos han llegado a contar hasta 20 tipos distintos de especies habituales en el mar de Galilea. 20 tipos de especies de peces, pero no todas ellas eran válidas para el consumo. De manera que no tenía sentido ni cargar, ni almacenar, ni mucho menos comercializar peces que nadie iba a comprar. Porque no se iban a vender, porque nadie los iba a comer. De ahí el cuidado, de ahí la precisión, la exhaustividad que nos describe el versículo 48 en lo que a la clasificación de capturas se refiere. Dice el texto que ya en la playa, después de extender la red, ellos, los pescadores, se iban a sentar y ahí comenzaría la tarea de diferenciar, la tarea de discriminar, la tarea de clasificar, unos a un lado y otros al otro. Y resulta muy curioso leer las crónicas de la época donde se nos menciona que a ciertas horas del día, en la orilla del mar de Galilea, era común encontrarse con una buena cantidad de pescadores sentados, no ya pescando, sino más bien sentados en la orilla del mar, clasificando los peces, separando los peces, porque no todos son iguales, no todos valen lo mismo, no todos son aptos para el consumo. Y esta era una parte esencial de su trabajo, el clasificar, el separar, el de alguna manera diferenciar los buenos de los malos, los aptos de los que resultan inapropiados. Y este era el momento de hacerlo. No se podía hacer antes de pescar y no se podía hacer ya cuando los pescados estaban listos para la venta. No antes ni después tampoco. Pero antes de que alguno trate de sacar conclusiones precipitadas, hay un detalle que no podemos pasar por alto en el versículo 47. Porque el versículo 47 no dice la iglesia es semejante a una red barrendera. El versículo 47 dice el reino de los cielos es semejante a una red barrendera. Por eso, llegados a este punto, resulta importante insistir en que Jesús no está hablando de la iglesia. Jesús está hablando del reino de los cielos. Y aunque parece una misma cosa, no es una misma cosa. Está hablando del reino de los cielos, específicamente está hablando de una fase avanzada, muy avanzada en el devenir de ese reino de los cielos. Una fase que antecede a lo que en la Biblia se conoce como juicio final. Y se le conoce como juicio final, ¿sabes por qué? Adivina. Porque está al final. ¿Al final de qué? Al final de este periodo, al final de esta etapa, de esta hegemonía del reino de los cielos. De hecho, el versículo 49 insiste, por si todavía no lo habíamos captado, así será el fin del mundo. Un fin del mundo que en el calendario de las Escrituras no es sino el inicio del estado eterno. De una etapa que tendrá un comienzo, por supuesto que sí, pero para la que no habrá una conclusión. Este texto, igual que otros textos, nos confirma que el reino de los cielos no es el cielo, tampoco la iglesia. Este texto, igual que otros textos, nos confirma que el reino de los cielos no es el final de la historia, sino la antesala al final de la historia. Y esto no responde a ningún sistema teológico. No es que se ha puesto de moda una lectura particular del texto bíblico y ahora tenemos que copiar a los grandes nombres que predican esto o aquello. No se trata de un sistema teológico, no es resultado de una interpretación sesgada o motivada por ciertos intereses. No es que pensamos así porque tenemos ciertas preferencias doctrinales o denominacionales. Esto es lo que se desprende de una lectura natural del texto. Y lo que este pasaje señala de manera rotunda es que en la fase de clasificar
nosotros, los creyentes, no tenemos ni voz ni voto. Para entonces, nuestra parte del trabajo ya está hecha. Ya debería estar hecha. Y no hay vuelta atrás, no hay marcha atrás. Como parte de ese engranaje sabio que Dios ha diseñado, ahora son otros los que se encargan. Versículo 49, así será en el fin del mundo. Los ángeles saldrán y sacarán a los malos de entre los justos. En esto mismo había insistido Jesús apenas un rato antes. En este mismo capítulo 13, en la segunda parábola que compone esta serie, versículo 37, vamos a leerlo, Mateo 13, 37, dice ahí que respondiendo él, dijo, el que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre, y el campo es el mundo, y la buena semilla son los hijos del reino, y la cizaña son los hijos del maligno. Y el enemigo que la sembró es el diablo, y la siega es el fin del mundo, y los segadores son los ángeles. Por tanto, así como la cizaña se recoge y se quema en el fuego, de la misma manera será en el fin del mundo. El Hijo del Hombre enviará sus ángeles y recogerán de su reino a todos los que son piedra de tropiezo y a los que hacen iniquidad. Y los echarán en el horno de fuego, allí será el llanto y el crujir de dientes. Entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. El que tiene oídos, que oiga. En un momento determinado de la historia, dice Jesús, llegará el tiempo de separar, de clasificar, de diferenciar. Y esto debería motivarnos a todos los que estamos aquí hoy a ser más activos con el Evangelio hoy. Cuando podemos hacerlo, cuando debemos hacerlo. Esto debería motivarnos a todos los que estamos aquí hoy a ser más apasionados por el Evangelio hoy. Cuando podemos hacerlo, cuando debemos hacerlo. Esto debería motivarnos a todos los que estamos presentes aquí en este lugar a ser más obedientes al Evangelio hoy. Cuando podemos hacerlo y cuando debemos hacerlo. Porque esta clasificación va a anteceder a lo inevitable. Es un preludio necesario a un desenlace ineludible. Y este desenlace ineludible no es otra cosa que la condena. Versículo 50. La condena. Jesús va a hablar ahora no ya de cosechar, no ya de clasificar, sino de condenar. Dice el versículo Mateo 13, 50, los arrojarán en el horno de fuego. Allí será el llanto y el crujir de dientes. Un comentarista escribe lo siguiente con respecto a este versículo. Mateo regresa a uno de sus temas favoritos, el juicio de los incrédulos. Pero no es Mateo el que saca el tema. Es Jesús el que va a sacar el tema. Y no es que sea un tema favorito para Mateo, es que Jesús es el que va a insistir en ello. ¿Diremos entonces que el infierno es un tema favorito de Jesús? A diferencia de lo que sucede en otros pasajes, aquí Jesús no va a referirse a lo que sucede con los justos, se va a centrar en lo que acontecerá a los injustos. En lo que pasará con los malos, en lo que ocurrirá con los no aptos. Y nos va a trasladar con sus palabras de una superficie a otra. Tengamos presente que la parábola comenzó en el agua. Qué fresquita el agua, ¿verdad? Luego transcurrió por la arena. Qué bien se está a la orilla del mar. Pero terminamos en un horno de fuego. Pasamos del agua y de la arena al interior de un horno. La mayoría de los pescados terminan en el horno. Pero estos no son pescados comunes de los que Jesús nos habla, y el horno no es un horno doméstico tampoco. Jesús se va a referir otra vez
como ya lo ha hecho en el versículo 42 que hemos leído hace un momento, a un horno de fuego, donde será el llanto y el crujir de dientes. Y esta idea de fuego que algunos desdeñan con desprecio y burla, no es gratuita. No se trata de una imagen que Jesús va a presentar para ilustrar como tantas otras veces. No es simplemente un objeto decorativo, sino que va a apuntar al hecho de purificar. Eso es lo que hacía el fuego. Para eso empleaban el fuego, para purificar, para refinar, en este caso para depurar el pecado. El problema es que nunca se termina, porque ese pecado permanece ahí. No hay quien lo elimine, no hay quien lo borre, no hay quien lo saque de cada uno de los que forman parte de este grupo destinado a este horno de fuego. No es popular hablar del infierno en nuestros días. No es popular ni está bien visto. Pero esto no es un constructo medieval. No es una estrategia para meter miedo. Como dijimos en alguna otra ocasión, esta no es la versión cristiana del hombre del saco. El infierno es un lugar real. El infierno no son los otros, por muy pesados que algunos se comporten. El infierno no es un estado mental. El infierno no es una sensación de ausencia. El infierno no es el experimentar carencias. Algunos dicen eso de mi vida es un infierno. No saben lo que es el infierno. Algunos dicen yo quiero ir al infierno. No saben lo que es el infierno. Se trata de un lugar real, un lugar de tormento y castigo en el que muchos entrarán. Un lugar real, un lugar de condena y de muerte interminable en el que muchos entrarán y del que nunca saldrán. Hace muchos años, un conocido puritano escribió una reflexión acerca del infierno. Os la voy a leer porque me parece que está bastante bien moldeada. Si después de 10.000 años llegaría un fin, habría consuelo. Pero he aquí tu desgracia, estarás allí para siempre. Cuando veas que estás entre una innumerable compañía de demonios que te aúllan, volverás a pensar esto: esta es mi porción por siempre. Cuando hayas estado en el infierno tantos miles de años como tantas estrellas hay en el firmamento, gotas en el mar o granos de arena en la playa, sabrás que tienes que seguir allí para siempre. Oh, esta única palabra, siempre, ¿cómo te atormentará el alma? Por eso hay llantos, por eso hay lamentos, por eso hay protestas en el infierno. Cada vez hay más personas diagnosticadas con una afección que se conoce como bruxismo. No sé si sabéis lo que es. Se calcula que el 20% de la población en este momento sufre de esta afección. Una afección que particularmente se va a manifestar cuando dormimos. Y lleva a la persona a rechinar los dientes, a apretar los dientes. Y la raíz de esta palabra es la misma que la que utiliza Jesús en nuestro texto cuando habla de crujir los dientes. Pero en este caso, en nuestro texto, no se trata de un acto inconsciente. No sucede mientras uno duerme y no controla su tensión, mandíbula y cabeza. Crujir los dientes es la expresión consciente del rechazo. Es la manifestación consciente y constante de una rabia interior, de una rebeldía de aquellos que, lejos de arrepentirse, siguen maldiciendo a Dios, aún en el infierno. Es la expresión del rechazo, de la rabia, de la rebeldía de aquellos que, lejos de confesar su condición de pecadores, siguen despreciando al autor de la vida. Déjame decirte algo en esta mañana. Esto es exactamente lo que todos nos merecemos. Porque hemos hablado de justos e injustos, pero la Biblia confirma que no hay justo ni aun uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos nos hemos desviado.
porque nacimos desviados y a lo largo de nuestra vida solamente podemos constatar una sucesión de desvíos tras desvíos en lo que se refiere a nuestra condición espiritual. La palabra de Dios insiste en que no hay quien haga lo bueno, ni siquiera uno. Así que cuando pienses en el infierno, no pienses en otro, piensa en lo que tú te mereces. Y este horno de fuego es lo que tú te mereces, es lo que yo me merezco. Si el juez del cielo aplicase solamente su justicia, nadie se salvaría, nadie se libraría, porque la paga del pecado es la muerte y la muerte eterna. Pero el juez del cielo no solamente aplica su justicia, también su gracia. Dice la Escritura que la paga del pecado es la muerte, pero la dádiva de Dios, el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Sí, el infierno es real, pero Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores. Sí, el castigo es merecido, pero el justo murió por los injustos para llevarnos a Dios. Sí, el infierno nunca se termina, pero no importa dónde hayas nacido ni cómo hayas vivido, no importa qué hayas hecho o por cuánto tiempo lo hayas hecho, el reino de los cielos se ha acercado. En la persona de Jesucristo, el reino de los cielos se ha acercado a ti y a mí, que no podíamos tener parte con Él, que no sabíamos acceder a Él, que no queríamos formar parte de Él. El reino de los cielos se ha acercado y se ha acercado en la persona del rey. Un rey que siendo rico se hizo pobre para que por su pobreza nosotros fuéramos enriquecidos. Un rey que se humilló para exaltarnos a nosotros. Un rey que sufrió para salvarnos a nosotros. Un rey que fue castigado como si él fuéramos nosotros. Un rey que resucitó como el primero de nosotros. Es a este rey, como dice el apóstol Pablo, al que nosotros proclamamos. Es a este rey al que nosotros anunciamos. Es de este rey del que nosotros predicamos y hemos sido llamados a predicar. Ahora, cuando todavía hay oportunidad. Hoy, que es día de salvación. En este momento en el que todavía hay tiempo. Tiempo de arrepentirse y de creer en el Evangelio. No solamente para evitar los tormentos del infierno, sino principalmente, especialmente para rendir el tributo debido a este Rey que nos lo ha dado todo y que merece absolutamente todo de nosotros. La motivación para acercarse a Cristo no es simplemente evitarnos este tormento lamentable e insalvable. La motivación para acercarnos a Cristo es poder reconocer la bondad de Cristo. Es poder contemplar su belleza y darle las gracias por lo que no tenía que haber hecho, pero lo hizo. Cristo Jesús es el autor y consumador de nuestra fe, porque poniendo delante el gozo de ver a ese pueblo redimido, dice la Escritura que fue a la cruz, menospreciando el oprobio. Y hoy podemos, por medio de ese sacrificio, tener la seguridad de que nuestro final no es un horno de fuego, es la presencia gloriosa del Dios de los cielos. ¿Tienes tú esa misma confianza? Si ese es el caso, dedícate a pescar. Dedícate a colectar, dedícate a proclamar, a anunciar, cual profeta en los tiempos antiguos, que viene el día en el que no habrá oportunidad de arrepentirse. El mensaje de Jonás no necesita mucho más que añadir a un Cristo que tiene la capacidad de salvar a aquel que se había perdido, que tiene la capacidad de resucitar a los que vivían muertos en sus delitos y pecados. El nuestro es un mensaje glorioso y el tiempo es ahora. Este es nuestro tiempo, este es nuestro momento, el de dejar una huella, la de Cristo. No necesitamos otra. No nos dediquemos a otra. Vamos a orar. Padre nuestro que estás en los cielos,
en este día. Sin duda, nos estremecemos delante de ti. Porque que tú nos hayas salvado, como dice aquel viejo himno, con todo lo que yo fui. Cuánta misericordia, cuánta gracia, cuánta justicia, llevando al Hijo de Dios, al puro, al santo Cordero de Dios, al madero en el que fue crucificado. Te damos las gracias en este día porque recordamos que su muerte no fue el final, sino el principio de la mejor historia, la de la redención. Una redención que todavía está teniendo lugar en medio de nosotros. Úsanos para tu gloria. Permite que nuestras palabras sean exactas y a la vez eficaces, llevando el Evangelio a los que todavía no lo conocen. Salva almas en medio de nosotros, porque tú eres un Dios que se goza en perdonar. Eres un Dios que no desea la muerte del impío. Eres un Dios que dio a su Hijo amado para salvar al impío. Te pedimos, oh Dios, que este mensaje resuene poderosamente en esta ciudad. Mientras hay tiempo, mientras hay oportunidad. Te pedimos, oh Dios, también por aquellas personas que habiendo escuchado el mensaje de salvación todavía lo rechazan. Quebrántalos tú, oh Dios. Arrástralos tú. Qué singular la imagen de esta red de arrastre. Porque finalmente necesitamos ser arrastrados para llegar a ti. No es que ponderamos y calculamos y preferimos a Cristo. Somos ciegos, somos sordos ante Él. No entendemos nada, nuestro intelecto está afectado por el pecado. Por eso te pedimos que el Espíritu Santo ilumine el corazón del pecador, para que viendo a este Cristo pueda postrarse y confesar: no hay otro nombre dado a los hombres bajo el cielo en quien podamos ser salvos. Oramos esto con confianza, sabiendo que lo mismo que un día operaste en nosotros, lo harás en otros. Pero queremos disfrutar de ese momento en los que personas se vuelven a ti, en los que pecadores te confiesan a ti. Te pedimos, oh Dios, que lo hagas para tu gloria y para el bien de esas almas. Oramos esto en el nombre de Jesús. Amén.